Bienvenidos a todos los que están viendo esta presentación hoy. Me presento, mi nombre es Jorge Romero Moyano, soy geólogo y soy estudiante de doctorado en volcanología de la Universidad de Manchester. También soy miembro de Volcanología en Chile, un sitio web que ojalá puedan visitar, www.volcanochile.com. Hoy traje a esta plataforma una presentación breve para mostrar un poco la volcanología moderna y cómo ésta se abastece de tecnología desde el mapeo hasta el monitoreo de volcanes. Voy a partir hablando esencialmente del riesgo volcánico, con una breve visión del fenómeno volcánico en sí. También voy a hablar de la historia de la volcanología muy brevemente y luego voy a mencionar la tecnología y su utilización para los peligros y el monitoreo volcánico. Además voy a mostrar un poco sobre la situación chilena y las perspectivas futuras relacionadas a la volcanología en este lugar. Para empezar, hay que tener bien claro qué significa peligro y qué significa riesgo. Un peligro, tal como sale en esta imagen, es algo que puede causarnos potencialmente un daño. Un fenómeno natural o antrópico de cualquier índole puede constituir un peligro. Sin embargo, no se constituye un riesgo hasta que existe posibilidad, una probabilidad, de que realmente nos cause un daño. Entonces, acá gráficamente hay un buen ejemplo sobre un escenario imaginado, ¿cierto? Donde existe un tiburón en el mar que representa naturalmente un peligro en este caso natural. Si es que nosotros decidimos lanzarnos al mar y nadar junto al tiburón, naturalmente que el peligro, que es el tiburón en este caso, pasa a ser un potencial riesgo, porque podría eventualmente mordernos o atacarnos, ¿cierto? Nadar con un tiburón entonces es un riesgo para nuestra vida, mientras que el tiburón en el mar es simplemente un peligro. Respecto a los peligros volcánicos, a diferencia de otros peligros naturales, los peligros volcánicos están bien restringidos a cierta ubicación geográfica, tienen una cierta distribución geográfica y que tiene una relación directa con una condición tectónica y geodinámica. Entonces, cuando miramos esta imagen de la izquierda, podemos apreciar que todos estos círculos rojos, amarillos, algunos y verdes, todos están relacionados a la actividad sísmica, mientras que los triángulos amarillos que aparecen por ahí son volcanes. Entonces la distribución de los sismos y la distribución de los volcanes en el mundo es bastante restringida a un contexto geográfico tectónico. Entonces, este patrón que se aprecia en el mapa, muchos de ustedes lo habrán escuchado seguramente, es el Cinturón de Fuego del Pacífico. El Cinturón de Fuego del Pacífico no es nada más que un conjunto de ambientes tectónicos, geodinámicos, que facilitan la ocurrencia de sismos y la ocurrencia de volcanes. En este caso son bordes tectónicos, la mayoría de ellos bordes de tipo colisionales, de subducción. Entonces, en estos lugares existe la interacción entre dos o más placas tectónicas que están chocando, en este caso, chocando y una de estas placas tectónicas, por una diferencia de densidad, se hunde, mientras que la otra permanece flotando. ¿Cómo, cómo podemos imaginar esto? La estructura interna de la Tierra
se puede describir a través de dos modelos, un modelo geodinámico y un modelo geoquímico, pero para efectos de esta presentación es muy fácil basarse en el modelo geodinámico para explicar cómo existe esta distribución de volcanes y sismos en el planeta. Entonces, la parte más externa de la Tierra es la litósfera, en este caso, en base al modelo geodinámico, que se compone por corteza y parte del manto. La corteza es como la piel exterior de la Tierra. Entonces, esta zona es una zona rígida y tiene un comportamiento que se puede describir como un comportamiento elástico y tiene un espesor de entre 50 y 100 kilómetros de potencia, de espesor. Esto es lo que genera la tectónica de placas en el fondo. Esta parte exterior del planeta está fragmentada tal cual como un puzzle y estas piezas se mueven e interactúan entre ellas. Bajo esta litósfera se encuentra la astenósfera, que es parte del manto, la parte superior del manto, y está compuesta principalmente por material dúctil, sólido, en algunos casos semifundido, en algunos casos incluso casi totalmente fundido. Y ahí ocurren procesos de convección. Entonces, para hacernos una idea de cómo sucede esto, en el fondo podemos explicarlo a través de el análogo de una olla en la cual calentamos agua, hirviendo agua, ¿cierto?, en una cocina, como se muestra en la imagen de la derecha inferior. Y si ustedes se fijan, bueno, un quemador de la cocina en este caso transfiere calor hacia el agua que se está ebulliendo y calienta el agua, la parte inferior de la columna de agua. Esta parte inferior, por diferencia de densidad, sube, se enfría y luego se vuelve más densa y vuelve a bajar para volver a calentarse de forma cíclica. Entonces se forman celdas de convección. Esto mismo ocurre a nivel de la astenósfera, debido obviamente a la transferencia de calor que hay desde el interior de la Tierra, desde el núcleo interno hacia el núcleo externo, después la mesósfera, ¿cierto? Entonces ocurren estos procesos convectivos y todo lo que está flotando encima, que viene siendo la litósfera, se mueve. Este puzzle está flotando y se va moviendo y produce esta interacción, choque de placas, y algunas placas, como las oceánicas, son más densas que las placas continentales y por lo tanto se produce un proceso de subducción, es decir, una placa se monta sobre la otra y se produce este proceso que estamos viendo acá en esta figura, en donde al hundirse la placa, oceánica en este caso, se produce un roce entre ambas placas, en la corteza continental y la corteza oceánica, y este roce genera sismicidad. Naturalmente se producen terremotos y se produce acoplamiento que genera grandes sismos en esta zona. Y la placa, conforme va hundiéndose, obviamente aquí hay muchos más factores que son mucho más complejos, que quizás no es necesario mencionar ahora, pero como velocidad, ángulo de subducción, eh, también hay un ángulo de convergencia, pero en general, al hundirse la placa, comienza a liberar agua, que en este caso está contenida en forma de minerales, que facilita que el manto que está rodeando a la placa se funda y eso produce material fundido, pequeñas gotitas de rocas fundidas que suben a la superficie y eventualmente generan volcanes. Entonces, este es el proceso más común, por así decirlo, en zonas de subducción específicamente para generar volcanes. También tenemos volcanes que se generan debido a la divergencia o separación de placas formando corteza nueva, ¿cierto? En las zonas
que se denominan rifts y dorsales oceánicas. Y allí el manto básicamente es capaz de salir a la superficie y formar coladas de lava y formar volcanes y nueva corteza oceánica. También hay otros tipos de volcanes que quizás no es necesario mencionar, pero arcos de islas como el que vemos hacia la izquierda, perdón, como el de Japón, que es muy conocido, en donde hay dos placas, en este caso dos placas oceánicas chocando y se produce también una subducción. Y también tenemos los puntos calientes que generan islas volcánicas, como las islas de Hawái o las Islas Canarias. En general, todo este proceso es el que controla el surgimiento de volcanes. Y una vez que los volcanes se han formado, los volcanes van a dar lugar a distintos fenómenos eruptivos. Obviamente, un volcán de por sí ya puede constituirse como un peligro. Sin embargo, si queremos ser más detallados, hay varios fenómenos volcánicos que se dan a través de las erupciones y cada uno de ellos puede constituir en sí un peligro volcánico. Acá tenemos una gráfica del CENAPRED en donde se puede apreciar claramente varios fenómenos ocurriendo al mismo tiempo, que si bien es cierto, esto es una idealización, es un modelo nada más, puesto que no siempre ocurren todos estos fenómenos al mismo tiempo, de hecho es poco común que esto ocurra, pero sí se puede apreciar más o menos la diversidad y la comparativa entre un proceso y otro. Si las erupciones son explosivas, generalmente van a producir una gran columna de material incandescente que sube hacia la atmósfera y que está compuesto principalmente por gases que también suben por convección y además de eso transportan partículas de magma. El magma es la roca fundida, ¿cierto? Transportan pedazos o trozos de magma que se han fragmentado y que salen hacia la atmósfera y forman una columna eruptiva. Esta columna eruptiva puede ser dispersada en altura por acción del viento y genera, después de cierto tiempo y cierta dispersión, genera una caída de tefra, que es material esencialmente fragmentado de diverso tamaño. Ahí tenemos rocas como las escorias, como la pómez, todos estos materiales que son bastante conocidos y asociados a erupciones volcánicas. La caída de Tefra entonces es un peligro porque tiene la capacidad obviamente de cubrir áreas gigantescas de territorio con distintos espesores de material, con distinta granulometría, puede contaminar el agua, puede afectar al ganado, etcétera. Entonces es un peligro. Si esta columna pierde sustento o es lateralmente dirigida o colapsa parcialmente, forma flujos y oleadas piroclásticas, que actualmente son conocidas como corrientes de densidad piroclástica, que se mueven por sobre las laderas del volcán y preferentemente utilizan los drenajes naturales del volcán para dispersarse. Estos materiales son muy calientes, están a varios cientos de grados Celsius y se mueven a varios cientos de kilómetros por hora a veces. Entonces generan un peligro bastante importante. Muy cerca de la fuente, las rocas que son emitidas por el volcán pueden ser mucho más grandes, más gruesas, y caer directamente en las laderas del volcán, generando proyectiles balísticos que no están controlados por la dinámica convectiva de esta nube, sino que están disparados, por así decirlo, tal y cual como una bala, desde el cráter hacia los exteriores, de forma radial. Entonces caen y pueden tener varios metros, incluso decenas de metros de diámetro, y generan una gran afectación, por lo tanto también son un peligro. En cuanto a las coladas de lava o flujos de lava, no son fenómenos especialmente tan peligrosos siempre cuando no existan poblaciones en su
camino o cualquier tipo de infraestructura, naturalmente. Generalmente avanzan lento, son masas de roca semifundida que se mueven por las laderas del volcán utilizando también los drenajes y pueden afectar a sitios poblados. Cuando esta lava es muy viscosa, eventualmente puede formar una cúpula o un sombrero o una montaña de lava en el cráter que se acumula y aumenta la presión interna del volcán y esto se conoce como un domo y estos domos obviamente también pueden explotar tal cual como sucede con un corcho en una champaña. Entonces también ahí tenemos un peligro volcánico. Estas coladas de lava y flujos y oleadas piroclásticas pueden moverse por las laderas del volcán que tienen nieve o tienen hielo. Entonces también pueden generar lahares o flujos de lodo. También se pueden conocer como aluviones volcánicos. Es decir, la nieve se funde a raíz de la alta temperatura de estos productos y genera una abundante descarga de agua que es bastante violenta y que transporta mucho material sólido y también muchos escombros de cualquier naturaleza, lo que encuentre a su paso. Entonces se producen lahares. Y bueno, también están los gases volcánicos que acompañan siempre las erupciones porque son el catalizador de las erupciones y que también pueden generar cosas como lluvia ácida o pueden generar contaminación atmosférica, envenenamiento, también pueden resultar en afección a la naturaleza que está en torno al volcán. Otro fenómeno menos común son las avalanchas, cuando el volcán está inestable, tiene flancos inestables, muy alterados, roca parcialmente fragmentada, etcétera, se pueden producir deslizamientos en el propio volcán, que a veces incluso incorporan gran parte del edificio volcánico, y esto también es un peligro muy importante. Entonces, estos son básicamente los peligros volcánicos. En cifras, ahora hablando del riesgo volcánico, tomando en cuenta que el peligro es el fenómeno y el fenómeno más nuestra vulnerabilidad, ¿cierto? O combinada con la vulnerabilidad que tengamos ante este evento natural, genera riesgo. El riesgo volcánico, si lo vemos en esta tabla comparativa de Whitham el 2005, vamos a notar al tiro que hay números de cantidad de fallecidos que son por mucho superior a lo que muestran los volcanes. Esta es una tabla que reúne información del siglo XX. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el caso de las sequías, que tiene más de 10 millones de víctimas fatales en el siglo pasado. O también tenemos el caso de las hambrunas, que casi 8 millones de personas murieron el siglo pasado a causa de esto. Y las inundaciones también son bastante mortíferas. Y un tema bastante contingente, las epidemias. Casi 6,7, 6,8 millones de personas murieron el siglo pasado a causa de epidemias, que es bastante importante mencionarlo ahora porque estamos con la contingencia del el virus COVID-19, ¿cierto? Entonces, los volcanes, cuando los destacamos acá, han producido en el siglo pasado cerca de 100.000 víctimas fatales. Por lo tanto, son comparables en cuanto a tamaño a la cantidad, por ejemplo, de accidentes variados de distinta índole que le puede suceder a la gente o también a los accidentes por transporte. Fíjense que incluso murió más gente por transporte, por accidentes de tránsito en el siglo pasado, más que por erupciones volcánicas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre todo este set de datos?
Uno es que los volcanes también producen pérdidas económicas. Otro es que los volcanes pueden producir pérdidas inmediatas de vida humana sin sin gran dispersión de las muertes en el tiempo, ¿cierto? Se concentran en un momento crucial de la historia de un volcán, por lo tanto producen una afectación muy crítica para todos los servicios. Este es un número que solamente muestra la realidad del siglo pasado. Hay siglos y hay momentos de la historia humana y de la historia terrestre en donde se han producido erupciones mucho más grandes que las que ocurrieron en el siglo pasado y que incluso estuvieron algunas, como la erupción del volcán Toba en Indonesia, a punto de diezmar a la especie humana. Entonces, no podemos subestimarlo en base a este número que representa solamente un episodio en un siglo específico de nuestra historia. Así que esta es la importancia de verificar estos datos. Y lo otro es que los volcanes permiten, a diferencia de otros fenómenos, permiten realizar un trabajo preventivo y un trabajo de monitoreo de tal forma que podamos anticiparnos de cierta forma a la ocurrencia de la erupción. Entonces, volvemos un poco a la idea de la distribución de los volcanes y nos fijamos que los principales impactos como muertes, como daños a las personas, ¿cierto? Lesiones y también este concepto de pérdida de hogares están aquí combinados en esta imagen y muestran que la mayor parte de los impactos o la mayor cantidad de impactos han ocurrido en el área que incluye a Indonesia y a Filipinas, cerca del sudeste asiático, ¿cierto? Esta realidad tiene que ver también por la densidad poblacional y por la gran cantidad de volcanes, que hay más de 5.000 volcanes ubicados en un área geográfica que es relativamente estrecha y pequeña. Sin embargo, no concentra tantas muertes, sino que la mayoría de los impactos están relacionados a la ocurrencia a la pérdida de infraestructura y en este caso damnificados. Para el caso, por ejemplo, de Sudamérica, hay una gran cantidad de muertes. Esto también es un gráfico que muestra información solamente del siglo pasado. ¿Por qué tantas muertes concentradas ahí y en el Caribe? Esto tiene que ver con la ocurrencia de dos grandes erupciones o dos erupciones importantes, muy catastróficas, la del Nevado del Ruiz y la del volcán Pelé en el Caribe. Entonces, ambas erupciones generaron gran cantidad de fatalidades y por eso alteraron un poco esta imagen que tenemos de cómo se distribuyen los impactos de las erupciones. Acá aparece otro gráfico en donde podemos ver cuáles son los fenómenos que han generado las mayores pérdidas, los mayores impactos. Los flujos piroclásticos, que aparecen mencionados como P, o corrientes de densidad piroclástica, son los que transversalmente asesinan más gente debido a su naturaleza intempestiva, alta velocidad, alta temperatura. Entonces son de los fenómenos más riesgosos para las comunidades que viven cerca de los volcanes. En el caso de la caída de Tefra, señalado con una T, la mayor parte de la afectación está relacionada con las evacuaciones y con la gente que ha tenido que dejar sus hogares a raíz de erupciones. Y en el caso de los lahares,
mencionados como una M, vemos que hay un impacto más bien transversal, es decir, generan alta mortalidad, generan muchos heridos, generan también muchos damnificados y también generan cierta cantidad de daños debido a evacuaciones, o sea, generan una pérdida en las personas debido a las evacuaciones. Y en aspectos globales, la tendencia de este gráfico nos muestra que desde el inicio de 1900 hasta 1999, es decir, todo el siglo pasado, muestra un incremento en el número de incidentes volcánicos. Este tema de los incidentes está relacionado con cualquier impacto que se produzca en los seres humanos, pero no necesariamente en una catástrofe, sino que puede ser cualquier tipo de impacto. Una evacuación ya se puede considerar como un impacto. ¿Por qué ha aumentado el impacto o la cantidad de incidentes en el tiempo? Muchos quizás podrán pensar de que esto está relacionado a un incremento en la actividad volcánica en el mundo. Y en realidad lo que se puede establecer a través de este gráfico es que hay un aumento en la exposición de las personas en zonas susceptibles a ser afectadas por actividad volcánica. Es decir, durante el siglo pasado y sobre todo después de los 50, mucha gente y muchas personas empezaron en realidad a vivir cerca de zonas que están consideradas o pueden ser consideradas como zonas de peligro volcánico. Entonces se aumentó el riesgo volcánico en esos lugares. Y es también obviamente el caso de Sudamérica, que incrementa bastante desde los años 50 en adelante. Otra causa para observar esta curva también puede ser, y quizás en menor medida, pero no es insignificante, el hecho de que actualmente o conforme aumenta la tecnología se va aumentando la cantidad de reportes de actividad volcánica y la cantidad de monitoreo en distintos volcanes que anteriormente quizás ni siquiera eran tomados en cuenta. Y los volcanes también generan pérdidas monetarias, obviamente. Vemos el caso de la erupción del Nevado del Ruiz en Colombia en 1985, que generó pérdidas por $1 billón prácticamente. Y otras erupciones más recientes que incluso abarcan algunos volcanes sudamericanos, como la erupción del volcán Calbuco en 2015, con $600 millones. Eh, También tenemos el caso del volcán Tungurahua en 2006 eh, y la erupción del volcán Chichón en México. Y un poco más abajo, ya al final, tenemos la erupción del 2011 en el Cordón-Cauye. Voy a hacer una breve reseña histórica de cómo surge la volcanología. Quizás de los primeros relatos que existen de una erupción volcánica bien documentada, bien descrita, eh, quizás uno de ellos es del joven Plinio el joven, en el año 63. Bueno, él vivió desde el 63 al 113 después de Cristo, pero específicamente él fue una de las personas que presenció la erupción del volcán Vesubio en Italia, el 79 después de Cristo, que generó eh, prácticamente la destrucción completa de Pompeya, y él realizó las primeras descripciones sistemáticas de actividad eruptiva, con más o menos descripciones de altura de columna, de fenómenos observados, de la ocurrencia temporal de los eventos. Por lo tanto, él es uno de los pioneros en la historia de la volcanología. Y después tenemos a estos personajes eh, que se peleaban ahí en el siglo XIX por dos teorías, el neptunismo y el plutonismo, perdón.
eran dos visiones de cómo se originaban las rocas, básicamente, mientras Antonio Moro, que fue uno de los primeros que surgió con la idea del plutonismo y que después fue seguido por James Hutton, eh, planteaban en esta comunidad que las rocas tenían un origen en alta temperatura y eso lo habían observado a raíz de erupciones en islas volcánicas. Ellos planteaban que así se formaban las rocas, mientras que los neptunistas, que tenían una firma más bien religiosa, tomaban una idea que se basaba en la cristalización de minerales y la formación de rocas en los océanos. Entonces tenía un origen más bien sedimentario. Entonces ambas visiones se contraponían y naturalmente que con el tiempo James Hutton y el plutonismo ganaron espacio y se transformaron en la corriente principal. Naturalmente porque obviamente el ciclo de las rocas, perdón, nos indica que las rocas surgen en ambientes ígneos y su desintegración, meteorización, transporte, sedimentación forman nuevas rocas que después o en el camino también se pueden metamorfizar o se pueden transformar debido a presión y temperatura, sin formar un fundido nuevamente, sino que transformándose solamente. Y todas estas rocas en el futuro también pueden reciclarse y formar nuevamente magma. Entonces, esa es una idea que aporta bastante fundamento al estudio de los volcanes. Un poquito más adelante tenemos también a William Hamilton, que él era un diplomático inglés y se ganó una medalla de la Royal Society porque en realidad él estuvo en la erupción del volcán Vesubio, en una de las tantas erupciones del volcán Vesubio, y pudo hacer también una descripción sistemática y bastantes escritos y estos escritos tenían una calidad muy alta, entonces fueron aclamados por la Real Sociedad. No solamente el Vesubio, sino que también realizó algunas observaciones en las erupciones del monte Etna. Entonces es un personaje bastante importante porque aporta información valiosa para el monitoreo volcánico. Y quizás uno de los más influyentes, Charles Lyell, él escribió este librillo de los principios de la geología que es hasta hoy en día una parte importante del conocimiento de los geólogos y obviamente aporta mucha información para la volcanología moderna. Y él defendía el actualismo que se puede también asociar al uniformismo, en realidad son parte de la misma cosa. Y explica que los procesos que ocurren en la actualidad son los mismos procesos que han regido en el pasado geológico. Y también plantea ideas del equilibrio dinámico, que hay procesos que crean y procesos que destruyen las rocas. Y aquí vemos un dibujo, una sección lateral en donde se observa el interior de un volcán y él plantea una forma muy parecida a lo que hoy día entendemos como la estructura interna de un volcán. Y cuando se empieza a poner muy tecnologizada esta disciplina es cuando se crea el Observatorio Vesuviano en Italia. Ellos inician el monitoreo sistemático del volcán Vesubio a raíz de todas las grandes erupciones que había tenido y la cercanía con ciudades importantes de Italia. Actualmente Nápoles está pegado al volcán Vesubio. Entonces, crearon uno de los primeros observatorios volcanológicos del mundo. Y allí fueron capaces, obviamente, de realizar un seguimiento sistemático de la actividad. El primer director de este observatorio fue Macedonio Meloni, que era un físico,
y él puso mayormente instrumentos meteorológicos y los primeros sismómetros electromagnéticos en el volcán para hacer una vigilancia instrumental. Luego de eso, eh, hubieron varias personas que pasaron obviamente por la dirección de este observatorio. Muchos de ellos hicieron aportes fundamentales, entre ellos Luigi Palmieri, que era un físico de la Tierra. Ellos contaron con el primer telégrafo en ese momento en este observatorio, lo que les permitía contactarse con la ciudad y entregar información al tiempo en que ésta iba ocurriendo en el volcán, que eso era muy, muy importante y que es un sistema que hoy en día es muy valorado, obviamente, la telemetría de los datos para poder monitorear volcanes. Y uno de los más importantes que estuvo ahí fue Mercalli, Giuseppe Mercalli, que era, bueno, fue geólogo, minerólogo, tenía muchas disciplinas y él también era cronista y logró clasificar las erupciones que ocurrían en el volcán Vesubio y también desarrolló la famosa escala de Mercalli para medir la intensidad de los terremotos. Él estuvo 40 años en ese puesto y finalmente murió en un incendio en su hogar, pero todos estos personajes y todo este conjunto de iniciativas desarrollaron la volcanología moderna tal y cual como la conocemos. Actualmente, el monitoreo de volcanes y el análisis de peligro geológico y volcanológico o volcánico abarca una gran cantidad de técnicas tecnológicas. Entonces, por ejemplo, cuando queremos determinar los peligros de un volcán, se requiere hacer un mapeo de superficie, que generalmente lo hacen geólogos. Se puede hacer análisis de bandas de imágenes satelitales para comprender mejor la distribución de los productos del volcán, etcétera, que se pueden realizar por geógrafos, por ejemplo, o también por geólogos. Se utiliza fotogrametría de alta resolución para estimar eh, las dimensiones de algunos objetos en el terreno, para hacer mapas de alta calidad y alto detalle. También se utiliza interferometría de radar para saber cómo los volcanes se deforman en escalas de tiempo variable, en escalas de pocos días hasta escalas de décadas. Se realiza también geoquímica y petrología en detalle. La geoquímica, es decir, el análisis químico de rocas, en este caso, o gases, o agua incluso, que ya pasa a ser un poco más de hidroquímica. Todo esto se realiza en terreno, se colectan muestras y las rocas en específico se describen de acuerdo a sus texturas y a sus minerales a través de la petrología en detalle. También se realizan estudios de la actividad explosiva de los volcanes en escalas de tiempo de cientos o miles de años a través de la tefroestratigrafía, es decir, la estratigrafía o el orden y la naturaleza de los depósitos de tefra en un perfil vertical, ¿cierto? Y tefrocronología también para poner números, edades a estas erupciones y realizar correlaciones no tan solo en el mismo volcán, sino que en otros volcanes más lejanos o en otros ambientes lejanos que no tengan demasiado que ver quizás con volcanes, pero que también pueden suministrar información valiosa del clima, etcétera. Y una de las cosas que también se hace bastante, que es la imagen que aparece ahí, es el modelamiento numérico a través de software. Entonces, una vez que se conoce bien la geología de un volcán, es decir, la estructura, la evolución, los productos, se puede simular erupciones hipotéticas a través de modelos numéricos que van a depender principalmente del escenario que se plantee y van a depender también de la resolución de nuestros datos, es decir, cantidad, calidad y también de los modelos de elevación digital del terreno que se utilicen, etcétera. Y esto ayuda a predecir, de cierta forma, la distribución de los productos
volcánicos en situaciones de erupciones hipotéticas. Todo esto se hace antes de una erupción volcánica o también se puede hacer durante una erupción volcánica como método de mitigación, quizás, por así decirlo, de los procesos volcánicos. Mientras están ocurriendo, se pueden generar escenarios más realistas y más acotados para determinar zonas de peligro, radios de exclusión, etcétera, y tomar decisiones también del carácter más, quizás más de protección civil. Y por otro lado está toda la batería de instrumentos y todas las técnicas que se utilizan para realizar el monitoreo volcánico, que esto es básicamente lo que podríamos describir como un doctor que está estudiando la situación o la condición en tiempo real de un volcán. Entonces, acá se instalan instrumentos o se realizan observaciones tendientes a ver cómo va evolucionando en el tiempo la actividad de un volcán, de tal forma que seamos capaces de anticiparnos a una nueva erupción. Para eso se ocupan datos sísmicos que tienen que ver con el movimiento de, sea fluidos, volátiles en general, magma o ajuste de las estructuras internas del volcán, como les digo, a través de la sísmica. También se hace un monitoreo geodésico, muchas veces que tiene que ver con la deformación del terreno, instalando instrumentos, realizando observaciones con instrumentos esporádicos o realizando análisis de imágenes por satélite, de interferometría de radar, viendo en el fondo cómo se deforma la superficie del volcán. También se realiza un monitoreo térmico a través de cámaras térmicas o de satélites que permite conocer cuando existen anomalías o puntos de calor distribuidos en el área del volcán. Se pueden monitorear los gases y los fluidos, gases a través de muestreo directo, estaciones que muestran tanto el gas que proviene de fumarolas como también el gas que se emana a través de la superficie del volcán de forma difusa. Y en cuanto a los fluidos, pueden ser aguas termales, pueden ser manantiales, etcétera, que estén relacionados al área del volcán. Por lo tanto, esto nos permite saber cuando ocurren pequeños cambios químicos que pueden ser precursores de un fenómeno eruptivo. Se realiza también monitoreo petrológico en caso de que se produzcan erupciones con ceniza, por ejemplo, y se analiza los componentes de la ceniza y se analiza también la naturaleza de esos productos en cuanto a su origen, a su mecanismo de fragmentación o la forma en que en el fondo se rompen estas partículas. También se puede realizar un monitoreo acústico en el caso de los ríos, por ejemplo, cuando bajan aluviones volcánicos, escuchar a través de instrumentos el sonido de los ríos nos permite obviamente saber si es que algo más denso y más volumétrico y más caótico que agua viene bajando por una de las laderas del volcán. Y también se puede realizar monitoreo visual, que muchas veces es bastante efectivo específicamente en lugares en donde hay baja cantidad de pluviosidad, por ejemplo, en donde hay una buena condición meteorológica sostenida en el tiempo. Sin embargo, no es tan práctico cuando la condición meteorológica varía mucho y se producen eh, coberturas nubosas en los volcanes, etcétera, que impiden la visibilidad de la zona sumital. Sin embargo, es información valiosa de todas maneras. Entonces acá vemos una gráfica, un dibujito del Servicio Geológico de Estados Unidos, en donde muestran un poco los instrumentos que se pueden utilizar. El GPS para medir la deformación del terreno, un GPS geodésico en este caso, mucho más eh, sensible que un GPS como el que tenemos en el teléfono celular o el que tenemos en terreno para tomar un punto. Se pueden hacer campañas de monitoreo de gases, ¿cierto? Con instrumentos que se
dirigen hacia las emisiones gaseosas del volcán de manera distante y pueden medir la, las longitudes de onda de algunos gases, ¿cierto? Que a través de los cuales pasa la luz del sol, etcétera. Se pueden instalar cámaras para observar la actividad en la cima de los volcanes. Se pueden instalar también inclinómetros para ver si es que el volcán sufre cambios de inclinación de algunas casi décimas de grado. Y también hay sensores remotos que son satelitales principalmente, en donde un satélite pasa esporádicamente sobre el volcán y va generando una imagen, y esa imagen se puede analizar a través de sus bandas, y esas bandas entregan información termal o información de cambios morfológicos, etcétera. Y lo más importante, obviamente, hasta ahora es lo que se hace a través de estaciones sísmicas que pueden medir o pueden registrar la actividad interna del volcán. Acá se puede ver el monitoreo sísmico en algunas dependencias del Servicio Geológico de Estados Unidos. Esto es en el Observatorio Volcanológico de las Cascadias, en Oregon, perdón, en Vancouver, Washington. Acá se ven varias pantallas que están mostrando al mismo tiempo la ocurrencia de eventos sísmicos en tiempo real, y esta información sale del sensor, ¿cierto? Se transmite a través de ondas de radio generalmente y llega de manera directa a estas salas de monitoreo en donde se va viendo en tiempo real la actividad sísmica de un volcán. Según la forma que tenga la onda registrada en el sismógrafo, perdón, en el sismograma, se va a poder caracterizar la naturaleza del evento sísmico. Hay sismos que son producidos por ruptura de roca, como los volcanes tectónicos. Hay otros sismos que son de baja frecuencia, híbridos o muy baja frecuencia, y tremores, que son todos sismos de largo periodo y están relacionados al movimiento de fluidos en distintos contextos de la actividad volcánica. Entonces, conociendo la forma que tiene el registro sísmico y siendo más específico la frecuencia, y también se utilizan transformadas, en este caso la transformada de Fourier y todo eso, se puede conocer muy bien el origen de estos eventos sísmicos y interpretar cuáles son los procesos que están ocurriendo dentro del volcán. No solamente un tema de números. También se pueden hacer estos monitoreos a través de drones, por ejemplo, o de sobrevuelos con LiDAR, que permiten realizar unos modelos de elevación digital muy, pero muy acuciosos, y muestran con gran asertividad los cambios que se producen en geoformas volcánicas. Por ejemplo, acá en la izquierda tenemos el domo de lava riodacítico del volcán riolítico, perdón, del volcán Chaitén en la erupción del 2008. Mientras que en la derecha tenemos imágenes de Nicolás Luengo eh, capturadas a través de sobrevuelos de drones, en donde se puede trazar la forma, perfectamente la forma y el espesor del flujo de lava del volcán Chillán en la erupción que ocurrió entre 2016 y 2020. El monitoreo térmico a través de cámaras, en este caso las cámaras FLIR, es muy importante porque nos muestra exactamente dónde está disipándose con mayor facilidad el calor, y obviamente esto nos permite reconocer fracturas, grietas, zonas inestables, conductos y partes del cráter, ¿cierto? Emisiones de fumarolas, etcétera. Esto también en la imagen de la izquierda muestra el volcán Chaitén durante su erupción del 2008-2009. Mientras que en la imagen de la derecha vemos una imagen satelital capturada por el satélite
Mirova. No sé si en realidad si es satélite o si el programa se llama Mirova, me disculparán, pero acá se puede también obtener imágenes satelitales que son sensibles a la temperatura, en donde se registran anomalías termales que permiten saber la distribución de los puntos de calor, obviamente. Y en la parte inferior tenemos una imagen de la erupción del volcán Planchón Peteroa. Esto fue ahora hace poco, el año 2018-2019, donde se ve concentrada la actividad térmica en la zona que registró la erupción del 2018-2019. Otra cosa que podemos hacer también es utilizar satélites para detectar cambios en la concentración de ciertos gases, como el dióxido de azufre, por ejemplo. Acá vemos esta imagen Aura OMI, en donde se puede observar claramente en el recuadro rojo la pluma, es decir, la nube eruptiva que se está dispersando y que tiene una carga elevada de SO2 en comparación a todo lo que hay alrededor. Y obviamente se pueden instalar estaciones permanentes a nivel del suelo para medir, esto ya es una escala pequeña, o también se pueden hacer campañas para medir la emisión gaseosa. Y en cuanto a la parte petrológica, se pueden hacer muchas cosas. Se puede analizar el tamaño de las partículas a través de granulometría láser, por ejemplo. Se pueden usar microscopios electrónicos y también microsondas electrónicas para analizar las texturas tanto externas como internas de las partículas a un nivel nanométrico. Se pueden realizar ensayos de densidad, ensayos de vesicularidad y obviamente se pueden describir las texturas internas de las rocas en base a su mineralogía, etcétera. Entonces, todo esto aporta conocimiento para saber qué es lo que está pasando dentro del volcán y cómo este material se está rompiendo en superficie. Se pueden utilizar técnicas mucho más avanzadas también, como esta imagen que muestra el ChemScan, que básicamente es una muestra de material fragmentado que está tomada o es recolectada por un microscopio electrónico, pero que tiene un software muy potente y permite caracterizar, no solamente observar, sino que también caracterizar químicamente cada una de las partículas y así entregar gráficos y entregar información prácticamente al detalle y lista que caracterizan las vidrio, de minerales, de ciertos minerales, etcétera. Entonces, son herramientas muy útiles, muy potentes y que toman muy poco tiempo analítico y que permiten conocer mucho, mucho de lo que el volcán está haciendo. Y bueno, estas son imágenes de infrasonido de la erupción del volcán Villarrica en 2015, en donde se muestra el paso de un lahar, ¿cierto?, a raíz de la erupción. Entonces, esto también nos permite saber exactamente cuándo se está acercando un aluvión volcánico. Y si estos instrumentos están bastante altos en el volcán, nos da un tiempo muy valioso para activar algún protocolo de evacuación, por ejemplo, una alerta preventiva para que la gente tome resguardo justo antes de que este aluvión alcance zonas pobladas. Muy importante. Las pruebas de fuego que han habido en la historia para estas cosas relacionadas al monitoreo volcánico han sido bastantes y han sido importantes, muy importantes. Una de ellas fue la erupción del monte Santa Elena, el monte Saint Helens, en 1980, en Washington, Estados Unidos, en donde se notó una actividad anómala en el volcán muchos meses antes de que entrara en una fase eruptiva total. Se empezó a mover obviamente el volcán que estaba muy cerca de ciudades como Seattle, como Portland,
bueno, el curso de esta etapa preeruptiva dio lugar a la formación de magma dentro del volcán en la ladera, que produjo una inestabilidad tremenda. El volcán se comenzó a deformar. Los científicos prontamente se dieron cuenta de la deformación, que francamente esta ladera del volcán estaba propensa a colapsar. Y una vez que ¿no? No sabíamos obviamente cuándo esto podía suceder, es muy difícil de pronosticar con fechas y horas y todo eso, prácticamente imposible, pero sabían que este fenómeno podía ocurrir y podía producir un gran deslizamiento en el volcán. Además, ya había pasado en Alaska anteriormente, entonces, perdón, en Kamchatka, si no me equivoco. Y en algún momento este colapso generó una gran erupción blanca y murió mucha gente, murieron más de 50 personas, incluyendo a uno de los volcanes, David Johnson. Entonces, puso a prueba la tecnología que se podía utilizar en el monitoreo volcánico y francamente en la erupción se utilizó mucha más tecnología que la que se había utilizado anteriormente. Se probaron muchas técnicas que eran serviles y por tanto, ahí adelante se utiliza muchas de esas importadas, perdón, del Monte Santa Elena en otros volcanes del monitoreo multiparamétrico, se evidenciaron muchos escenarios eruptivos, finalmente ganó este del colapso y las evacuaciones existieron, se dieron las alertas tempranas, sin embargo hubo presión política para que gente volviera y se generan estas 54 víctimas fatales que francamente son una catástrofe. Bueno, ahí hay un resumen de lo que les estaba hablando respecto al Monte Santa Elena. Bueno, además de las presiones políticas, habían presiones de compañías forestales que ocupaban esa zona, que no querían obviamente que los geólogos dieran estados de alerta porque era un tema que les afectaba, les generaba un radio de exclusión, no podían trabajar, etcétera. Costos por 3,3 billones de dólares. Otra prueba de fuego y terrible fue la del Nevado del Ruiz en Colombia, en donde el volcán produjo un gran lahar, un gran aluvión volcánico que sepultó al pueblo de Armero. 25.000 personas aproximadamente murieron en esta erupción. ¿Qué fue lo que sucedió? Ahí está Armero destruido por este lahar, cortado, completamente cubierto por el lahar. Bueno, las señales predictivas ocurrieron un año antes, prácticamente se sabía que iban a ocurrir lahar y que era el principal peligro. Los mapas de un mes antes mostraban a la ciudad completamente en riesgo. Hubo una presión política en donde las autoridades tildaron de alarmistas a los científicos y además de eso se sumó una tormenta que dificultó la alerta temprana porque cortó las comunicaciones una hora antes de la erupción. Finalmente murieron 23.000 personas y hubieron 5.000 heridos y ahí nace en gran medida lo que hoy conocemos como la volcanología colombiana moderna, gracias a este lamentable suceso. Bueno, ahí hay una de las niñas que falleció a causa de esta gran erupción y fue un tema muy dramático porque mucha gente como ella sobrevivió al lahar inicial. Obviamente quedaron con quemaduras y sepultados y lamentablemente por las características propias del depósito que deja, es imposible sacarla con vida y llevarla a un centro asistencial, por lo tanto murió en el lugar. Fue en el volcán Pinatubo, en Filipinas, en 1991, en donde se generó una gran erupción y el Servicio Geológico de Estados Unidos puso en práctica muchos de estos conocimientos y quedaron mucho instrumental a asesorar también al, a los volcanólogos de Filipinas, hicieron una muy buena simbiosis y muchas pérdidas humanas
En realidad el monitoreo se inició 3 meses antes de la erupción. Como les comentaba, los volcanólogos de Filipinas, FIVOLCS, y VDAP del USGS trabajaron en conjunto y se genera esta alarma temprana y una evacuación 48 horas antes de la erupción, muy, pero muy justa y muy bien. Por lo tanto, esto hace que se salven alrededor de 20.000 vidas humanas y los costos mínimos que hubiera tenido esta emergencia si no se hubiera realizado esta evacuación habrían sido de 250 millones de dólares y los costos fueron en realidad de 55 millones de dólares. Y además solamente se gastó 1,5 millones de dólares en monitoreo volcánico, por lo tanto, en comparación a lo que se podría haber perdido, fue una muy buena inversión. Esto demuestra que el monitoreo volcánico funciona. La situación de Chile, aquí voy a realizar solamente una descripción. La verdad es que no tengo relación con el Servicio Geológico chileno, con el SERNAGEOMIN. Lo hago simplemente desde fuera con mucho respeto y creo que, bueno, antes del 2008, antes de la erupción del volcán Chaitén, había muy poco presupuesto y solamente se trabajaba prácticamente en peligros volcánicos, en hacer algunos mapas, en estudiar algunos fenómenos o algunas erupciones grandes que habían ocurrido en los volcanes de los Andes del Sur. En realidad no había un trabajo sistemático muy estructurado, sin embargo ya se había planteado por dos volcanólogos chilenos, Hugo Moreno y José Antonio Naranjo, en 1995 habían planteado y habían empezado a desarrollar el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur en el área de Temuco, que está junto a dos volcanes muy importantes de Sudamérica, el volcán Yaima y el volcán Villarca. Entonces, bueno, no hubo mucho crecimiento porque muchas veces las erupciones o las catástrofes son las catalizadoras de la inversión pública, lamentablemente. Ocurre la erupción del volcán Chaitén, con mínimo aviso, no había prácticamente ningún tipo de conocimiento respecto a este volcán, solamente se sabía que existía, que probablemente había tenido una erupción hace unos 9.500 años, era un volcán considerado extinto. Sin embargo, no había nada más lejano a eso. El volcán estaba activo, había tenido erupciones 300 años antes y por lo mismo, este volcán no tenía ningún tipo de infraestructura de monitoreo y la erupción, si bien es cierto, dio algún tipo de aviso a través de sismicidad, que fue muy fuerte algunos días antes, en realidad se genera esta erupción festiva y es además una erupción muy grande y muy violenta. Entonces se comenzó a instalar monitoreo sobre la marcha. Mientras la erupción transcurría, se generó una infraestructura de monitoreo. Y gracias a esta infraestructura de monitoreo y gracias al trabajo de muchos geólogos chilenos y volcanólogos connotados, se hizo una evacuación de 4.000 personas, que además fue realizada principalmente a través del mar, lo que supuso un desafío tremendo para las autoridades y para los organismos de protección civil. Se evacuaron esas 4.000 personas, luego de eso se produce un lahar gigante muy parecido al que hemos visto en Armero y se cortó prácticamente la ciudad o el pueblo de Chaitén y quedó muy destruido y la infraestructura muy dañada, tanto así que se declaró que era inhabitable por un tiempo y actualmente se ha permitido el reasentamiento de la gente de la zona, pero en otros lugares distintos a la zona más vulnerable a ser afectada por fenómenos de la área. Luego de esto se fortalece el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, se invierte dineros públicos en esta infraestructura y además se crea la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, que tiene como propósito, obviamente, fortalecer el conocimiento de los volcanes y fortalecer el monitoreo de los volcanes a través del Observatorio Volcanológico.
y esta erupción tuvo mucho apoyo del VDAP, también del grupo de emergencia volcánica del USGS. Acá tenemos una imagen del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, que también recibió una infraestructura bastante grande, luego de varias erupciones que han ocurrido en los últimos 15 años en el sur de Chile. Y actualmente se realiza en estas instalaciones el análisis de peligro y monitoreo a través de Cernagiomin. Principalmente el peligro se evalúa en el programa de riesgo volcánico en Santiago, mientras que el monitoreo está basado prácticamente en Temuco, en el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur. Allí se monitorean más de 45 volcanes con una red muy, pero muy robusta de sensores de distinta naturaleza, por lo tanto son sensores multiparamétricos. Y además se ha realizado un ranking específico de riesgo volcánico en donde se puede caracterizar a los volcanes en un orden para invertir en ellos infraestructuras de monitoreo apropiada de acuerdo a si son riesgosos o no. Entonces, acá en estas instalaciones se cubre monitoreo sísmico, geodésico, sensores remotos y monitoreo visual. Falta incrementar todavía, aunque se está desarrollando, está en curso, monitoreo de gases, monitoreo acústico y monitoreo petrológico. El problema, mi crítica quizás en torno a esto es que es muy centralizado. El ODAS está ubicado en Temuco y aún así hay volcanes en los Andes centrales, en el norte de Chile, que también requieren una infraestructura de monitoreo. En este caso ha sido asumida por la Universidad Católica del Norte. Hay un grupo quelar en donde se está realizando un fuerte trabajo principalmente de peligro volcánico y se está iniciando también la etapa de monitoreo volcánico, que es muy importante. Sí, es la que está un poco centralizado y falta más personal capacitado. Hay muchos sismólogos, muchos geólogos, muchos técnicos muy importantes trabajando en este lugar con mucha trayectoria y muy buen conocimiento respecto a los volcanes, pero siempre falta personal humano que pueda abarcar ciertos detalles y ciertos parámetros de monitoreo, por ejemplo. Eso es lo que se puede mejorar. Y bueno, han ocurrido desde el 2011 hasta hoy tres grandes erupciones. La erupción del Cordón Caulle, que tiene la particularidad de que fue muy bien pronosticada por el Servicio Nacional de Geología y Minería, Cernagiomin, principalmente por el OVDAS. Hubo una muy buena respuesta, un cambio en la alerta perfecto prácticamente, que permitió casi un día antes anticiparse al inicio de la erupción. En el caso de la erupción del Villarrica también hubo un monitoreo bastante acucioso, muy detallado y permitió anticiparse al proceso eruptivo cambiando los niveles de alerta desde verde hasta o amarillo, en este caso hasta el naranjo, que está justo antes de la alerta técnica roja. Y se hizo muy bien. Quizás la alerta roja se dio a conocer después de la erupción, pero ya se tenía conocimiento de que el volcán estaba preparado, estaba prácticamente listo para hacer una erupción. Y hay que tener en cuenta que el volcán Villarrica es un volcán distinto, tiene una dinámica de un pozo de lava activo, por lo tanto, anticiparse a la ocurrencia de una erupción en este tipo de casos es bastante delicado y bastante difícil a veces. Esto es lo que se conoce en otros lugares como paroxismo o la etapa más fuerte de actividad. Y en el caso de la erupción del volcán Calbuco hay una cosa paradójica ahí, en donde el volcán pasó directamente de una alerta verde a una alerta roja. Y aquí nos muestra claramente cómo el monitoreo volcánico aún requiere de
instrumentación y requiere de conocimiento geológico de procesos que quizás hoy en día no están muy bien entendidos a nivel incluso internacional respecto a la dinámica de los volcanes. El volcán Calbuco, después de 3 horas prácticamente de inquietud sísmica, desarrolló una erupción fuerte, una erupción explosiva muy grande. Y hasta hoy las evidencias indican que no había mucho margen para lograr una predicción efectiva de esta erupción porque el ascenso del magma y el proceso preeruptivo en realidad fue muy corto. Entonces se desarrolló en pocas horas y generó una gran erupción. Entonces esto nos limitados que son nuestros conocimientos hasta cierto punto de la actividad volcánica, del monitoreo volcánico, lo que nos invita naturalmente a hacer las cosas mejor, a seguir impulsando la investigación en este tipo de procesos y obviamente seguir invirtiendo en infraestructura de monitoreo. Entonces, esto es básicamente la pincelada que les iba a mostrar de cómo ocurre el volcanismo, pasamos a el riesgo volcánico, cómo se evidencia el riesgo volcánico. También hablamos un poco de la historia del monitoreo volcánico. Y finalmente entramos de lleno a las técnicas y la infraestructura que se requiere para monitorear volcanes y cómo esto ha permitido salvar vidas en algunos casos o cómo esto se ha encontrado con decisiones quizás políticas que son más complejas, que están fuera del dominio técnico de los eh, científicos y que hasta cierto punto pueden cambiar la balanza en cuanto a las alertas preventivas que se pueden dar, etcétera. Y vimos cómo el monitoreo volcánico permite anticiparse en distintas escalas de tiempo a eventos eruptivos, prácticamente centrándonos en el caso de Chile y en la realidad chilena, que cabe destacar que Chile tiene 2.000 en su territorio. Eh, Más de un centenar de estos volcanes son activos y pueden desarrollar erupciones y 45 son los que reúnen las características de más alto riesgo en el ranking y que están todos monitoreados y que es un número muy bueno eh, que se puede comparar con países como Estados Unidos o como Indonesia, por ejemplo, que tienen también números bastante grandes de volcanes. Entonces acá está la referencia y bueno, cualquier duda me pueden consultar a mi email que es jorge.romero@postgrad.manchester.ac.uk. Muchas gracias.